¿Cómo les va, mis queridos hermanos? Bendiciones. Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio. Yo soy Roberto Calvermater y estoy muy pero muy contento de estar nuevamente en este espacio compartiendo algo de lo que el Señor me da. ¿Sí? Yo no invento nada nuevo, no trato de ser singular, simplemente trato de lo que el Señor me puede dar, poder bajarlo de la forma más simple posible y que podamos conversar juntos y disfrutar de todo este alimento espiritual juntos, ustedes y yo. Estamos en la sexta entrega de esta serie que se llama La Cruz del Padre y el Hijo, ¿sí? Y el tema puntualmente, el tema de hoy, es la cruz y el viejo pacto, ¿sí? Si no vieron los temas anteriores, se los recomiendo siempre, al igual que la serie de principios de carácter de Dios, que se los dejo en la descripción del video, donde van a encontrar toda la base necesaria para poder ir entendiendo estos temas. Teniendo en cuenta lo que es el concepto de la cruz invisible, ustedes que ya me vienen siguiendo en los temas anteriores, vamos a ver la cruz y el viejo pacto, o la cruz en el viejo pacto. Para eso vamos a repasar un poquito la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando sale de Egipto y Dios los lleva al desierto, hacia el monte Sinaí. Cuando Jehová quiso darles la ley, ¿sí? Él comenzó hablando en el monte y dijo, en Éxodo 19:4, ¿no? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Haciendo un punto acá, Dios quería dejarles claro que todo lo que había acontecido para que ellos hoy fueran libres había sido porque Dios lo quiso, porque Dios lo hizo, porque Dios los ama. Él los sacó de Egipto, Él los condujo, Él les abrió el mar, Él detuvo a los egipcios. Él, a través de una columna de fuego, los resguardó durante la noche y una columna de humo los resguardó durante el día. Y ahora les da una sola instrucción, que es dar oído a su voz, ¿sí? Guardar mi pacto, guardarlo, atesorarlo en el corazón, dar oído a la voz de Dios. Pero el pueblo responde todos a una misma voz: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero si prestan atención, Jehová les dijo, yo los saqué, yo los traje hasta acá, y yo voy a hacer de ustedes mi tesoro, yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes, yo voy a hacer de ustedes gente santa. Ustedes no tienen que hacer nada porque yo lo voy a hacer. Y el pueblo dice ahora, todo lo que Jehová ha dicho haremos. A lo que equivale decir, nosotros vamos a ser santos para ti, Jehová. Nosotros vamos a ser los sacerdotes para toda la tierra. Déjanos que nosotros nos encargamos. Te queremos obedecer. Y con esto no estoy tratando de describir a villanos, ¿sí? Todo lo contrario. Se nota que hay una probable buena intención de parte del pueblo al decirle a Dios que querían hacer algo para agradarlo. Pero Dios les quería enseñar que nada de lo que el hombre pueda hacer alcanza para poder estar en presencia de Dios. Dios es quien nos hace santos. Dios es quien, por medio de Cristo, ¿sí?, puede renovar nuestra mente y nuestro corazón pecaminoso, que es la única forma de poder estar en la presencia de Dios. Miren cómo sigue avanzando la historia, ¿no? Dios proponiendo algo y el pueblo proponiendo algo diferente. Ahora, después de hablar los 10 mandamientos,
dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios para que no muramos. Dios les había dicho una sola cosa: escuchen mi voz. Y el pueblo ahora tiene miedo de Dios porque no conoce a Dios, porque tiene el carácter de Dios totalmente distorsionado, tienen miedo y ahora, después de que Dios les dijo una sola cosa, escuchen mi voz, el pueblo dice: no queremos escuchar a Dios, hablanos vos, Moisés. Queremos un ser humano que nos hable, igual a nosotros, a quien no vamos a tenerle miedo. Y ahí pongo un asterisco porque va a ser importante también para temas posteriores, ¿no? No queremos que Dios nos hable, queremos un humano, queremos a alguien como tú, Moisés, alguien como nosotros que nos hable. Pero que no nos hable Dios porque vamos a morir. Entonces Dios habla una cantidad interesante de instrucciones desde Éxodo 21 al 23. Y en el capítulo 23 Dios vuelve a insistir con la primera propuesta, ¿sí? Le dice: he aquí yo envío a mi ángel delante de ti, que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, ¿sí? No le seas rebelde, oye su voz, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Obviamente, el único que lleva el nombre de Dios es Jesús, es Cristo, es el Hijo de Dios, que también lleva por herencia el nombre Jehová. ¿Sí? Jehová, Padre, habla a través de su Hijo, Jehová Hijo, ¿sí? Habla a través de él al pueblo y dice: escucha su voz, no seas rebelde, ¿sí? Y fíjense, al principio hay una pista muy grande que dice: mi ángel irá delante de ti, él los va a cuidar, él los va a introducir en la tierra. Y si repasamos rápidamente la historia, ellos quisieron tomar la tierra a través de la guerra, a través de la conquista, a través de matar a los gigantes. Al principio les tenían miedo, los espías dijeron: jamás vamos a poder conquistar la tierra. Dios les dijo: yo lo voy a hacer. Yo los voy a introducir a la tierra, yo los voy a hacer santos, solamente escuchen mi voz, escuchen lo que yo les hablo. Sin embargo, vemos qué sucede el próximo capítulo nomás. Es una cuestión de un evento atrás del otro, ¿no? Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios y todas las leyes. Y todo el pueblo otra vez respondió a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y acá es muy importante entender que la ley de Dios no son mandatos restrictivos, sino que son promesas, ¿sí? Cuando yo viva en tu corazón, dice Dios, no vas a tener dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Cuando aceptes a mi Hijo en tu corazón, no te vas a hacer imágenes, ¿sí? Cuando los dos hagamos morada en ustedes, van a honrar a su padre y a su madre, y no van a hurtar, y no van a robar, y no van a matar, porque yo les prometo que voy a obrar en ustedes. Sin embargo, entiende el pueblo que no tenían que hacer esto, ni aquello otro, y tenían una lista como de supermercado, ¿no? Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos, cuando Dios les había dicho: yo voy a hacer en ustedes. Esa es la promesa, eso es lo que yo les estoy proponiendo, es mi pacto para con ustedes. Pero el pueblo le insistía en querer hacer, el pueblo quería hacer por sí mismo. Envió jóvenes entonces Moisés, después de que el pueblo
volviera a repetir qué es lo que quería delante de Dios. ¿Sí? No queremos escuchar tu voz, que nos hable Moisés, déjanos que nosotros vamos a hacer todo lo que mandaste, todas estas leyes nosotros las vamos a cumplir. Entonces el pueblo le propone su propio pacto a Dios y no acepta el pacto que Dios había propuesto, que era escuchar su voz. Entonces, ¿qué hace Moisés? Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. ¿Jehová les había pedido un sacrificio? No. ¿Y qué significa un sacrificio de paz? ¿Significa que Dios estaba enojado, que los quería matar? Obviamente no, pero el pueblo así lo entendió cuando vio el humo, el fuego, el monte que humeaba, la tierra temblaba, y dijeron: que no nos hable Dios porque nos va a matar, hagamos un sacrificio de paz para que Dios esté tranquilo. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Por tercera vez, Israel vuelve a fundamentar su propio pacto, ¿sí? Y a exponerlo ante Dios. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios acepta entrar en el pacto que Israel propone, y esto es lo que conocemos como el viejo pacto, ¿sí? No es el pacto eterno, no es el pacto que Dios quería. Ellos querían hacer y Dios les acepta. Les acepta para demostrarles, mediante las propias obras de ellos, que en muy breve periodo ya iban a estar desobedeciendo, para enseñarles que ellos no pueden sin Él. Ahora, fíjense, me hace acordar esto de partir un animal a la mitad, la sangre a la mitad. Aparece también en la historia de Abraham. No son instrucciones de Dios, ¿sí? Son instrucciones que fueron conociendo desde el paganismo que intervino en la verdadera religión de Dios, ¿sí? Y nos muestra a un Dios airado, a quien hay que aplacar con sacrificios de paz. Nos enseña que Dios necesita sangre para poder perdonar. Si Dios no ve sangre, no puede perdonar al pecador. Todo eso es una práctica pagana. Pero como ellos tenían buenas intenciones, Dios acepta este pacto y entra en este viejo pacto con Israel. Y a continuación dice que subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Dios les insiste en reiteradas oportunidades: solamente escuchen mi voz. Y el pueblo vuelve a responder: decinos lo que hay que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Que nos hable Moisés porque a Dios le tenemos miedo. Hagamos sacrificios de paz, derramemos sangre para que Dios se desenoje. ¿Sí? Esta es la respuesta del pueblo a lo que Dios estaba proponiendo. Entraron en un pacto propio, entraron en este viejo pacto. Y pensemos, a la luz de la cruz, lo que significa rechazar la voz de Dios, rechazar todo lo bueno que Dios quiere darnos, y encima, tergiversar su carácter y acusarlo de algo que Él no quiere hacer. ¿Sí? Él los había traído en alas de águila, lo cuidaba como a sus hijos, y ellos pensaban que Dios los quería matar porque habían desobedecido. Más adelante, en Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, recuerdan que Dios lo había llamado para que Moisés suba, solamente él,
¿sí? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fueron un par de semanas que Moisés había subido a Dios, ¿sí? Los príncipes del pueblo habían visto a Dios, habían comido delante de Dios, habían conocido a Dios. Y sin embargo, bastaron un par de semanas, unos cuantos días, para que ellos olviden lo que Dios les había dicho. Yo los saqué en alas de águila y los traje hasta acá. Y el pueblo dice: el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó, debe estar muerto. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Aconteció que cuando él llegó, Moisés, cuando finalmente bajó del monte, vio el becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Israel promete obedecer. Israel no quiere escuchar la voz de Dios porque lo comprende mal, porque tergiversa su carácter, porque lo acusa de hacer cosas que Dios no hace ni quiere hacer. Propone su propio pacto, el cual Dios acepta, y en un par de semanas ya tenían dioses ajenos delante de ellos, ya habían hecho imágenes, ya habían adulterado contra su creador, contra su Dios. Vamos a leer ahora algunas páginas de Patriarcas y Profetas del capítulo La Ley y los Pactos, ¿sí? Yo les recomiendo leer todo el capítulo completo, ¿sí? Yo he sacado algunos extractos, ¿sí? Algunos extractos, pero les recomiendo leer el capítulo completo. Dice que si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto de Dios, ¿no es cierto?, del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría. Primero hay un párrafo anterior que no lo coloqué, que dice que si los descendientes de Adán, de Abraham, hubiesen guardado la ley de Dios desde el principio, no hubiese necesitado la circuncisión. ¿Sí? La circuncisión es algo visible para acordarse. Pero si todos hubiesen tenido a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, que es el punto central del pacto, no hubiesen necesitado la circuncisión. ¿Sí? Jamás hubiesen sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. El pacto, ¿sí? Este capítulo también nos dice que el pacto de Dios fue dado desde el Edén, fue dado a Adán, y siempre consistió en que si el hombre escuchaba la voz de Dios, Cristo podía morar en su corazón y podía ser restablecido, ¿sí?, a la santidad de la cual había caído después de pecar, ¿sí? Ese siempre fue el pacto de Dios, y el hombre siempre se salió de ese pacto y quiso hacer las cosas por sí mismo. Esto del viejo pacto lo podemos ver en Caín y Abel, lo podemos ver en la vida de Abraham con Sara y Agar y en múltiples otros ejemplos, ¿sí? Dios ahora, haciendo esto en el Sinaí, hablándoles y volviéndole a dar la ley, no está haciendo algo nuevo, está haciendo algo que ni siquiera hubiese sido necesario, ¿sí?, si el hombre hubiese obedecido desde siempre. Pero ahora fue necesario que Dios lo haga de esta manera. Se habían olvidado tanto de todo que Dios necesitó darle por escrito todas las instrucciones para que ellos no se desviaran. El sistema de sacrificios, del cual Moisés escribió un libro entero, ¿sí?, con instrucciones, dice que fue confiado a Adán, ¿sí?, en la forma en la que fue confiado a Adán, y piensen,
¿cuántas veces nosotros vimos hacer un sacrificio a Adán? Por la Biblia solamente podemos deducir que fue uno, no lo dice directamente, pero vemos que Dios los viste con pieles. Entonces, para que haya pieles de animales, tiene que haber habido una muerte. Elena de White sí dice, ¿sí?, que fue Adán mismo el que hizo el primer sacrificio. Entonces, después no leemos más. Y si buscamos en la historia de los patriarcas, busquemos la historia de Noé, la historia de Abraham, y díganme cuántos sacrificios hicieron en su vida estos patriarcas. ¿Sí? Ahora, acá la sierva del Señor nos dice que todo esto había sido pervertido por los descendientes. ¿Sí? La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Recuerden a Abraham partiendo el sacrificio a la mitad, ahora Moisés también dividiendo la sangre a la mitad, tirándola sobre la cabeza del pueblo para que Dios se desenoje, ¿sí? Un sacrificio de paz. Todo esto había sido por la corrupción de la idolatría, del paganismo, ¿sí? Dice, por consiguiente a todo esto, en el Sinaí, el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Una vez terminada la construcción del santuario, Dios se comunicó con Moisés desde la nube de gloria que descendía sobre el propiciatorio y le dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificios y ofrendas y las formas de culto que debían emplearse en el santuario. Tenían que corregir un montón de cosas en cómo ellos veían la religión, en cómo veían su servicio a Dios. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran, escuchar su voz. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Ellos insistieron en otro pacto diferente al que Dios proponía. Ellos hicieron sacrificios para aplacar la ira de Dios, la supuesta ira de Dios, para que Dios tenga paz. Y pocas semanas después rompieron su propio pacto, el pacto que ellos habían hecho. Un pacto que, según el apóstol Pablo en Hebreos, tiene defecto, está próximo a desaparecer, ¿sí? No tiene remedio, no tiene perdón ese pacto, porque para poder ser salvo adentro de ese pacto hay que guardar la ley de forma perfecta, no te podés equivocar ni una sola vez, si no, debe morir. Eso es lo que el pueblo propone. Entonces, viendo ahora su pecaminosidad, ¿sí? Una vez que Moisés rompe las tablas, ¿sí? Una vez que se para frente al pueblo, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, el pueblo llegó a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y que simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Ellos se dieron cuenta que no podían cumplir su propia promesa. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y podés vivir, ¿sí? Obedece y vivirás. El hombre que hiciere vivirá en ellos. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas.
Pero el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios, mediante Cristo viviendo en nuestros corazones. Ahora el pueblo lo comprendía. No sabemos por cuánto tiempo, habría que hacer un cálculo cuál fue el próximo momento de duda, el próximo momento de falta de fe, de queja hacia Moisés, hacia Dios. Seguramente no fue mucho, pero por lo menos en este momento ellos llegaron a comprender que sin Dios no podían hacer todo lo que ellos habían prometido. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el antiguo pacto con la cruz del Padre y el Hijo, con esta cruz invisible? Y no tenemos que olvidar que justamente todos los temas anteriores que hemos visto nos enseñan que cada vez que se rechaza a Dios, que cada vez que se rechaza su carácter, que el hombre se niega a oír la voz del ángel, el mensajero de Dios, que es Cristo, estamos crucificando nuevamente al Padre y al Hijo. Entonces, todos los que entramos en el viejo pacto, porque todos podemos entrar en el viejo pacto, así como entró Israel, en el pacto de, no quiero que me hable Dios porque le tengo miedo, porque si no obedezco va a haber un día donde Él me va a tirar a un lago de fuego y azufre. Con estos pensamientos, con estas creencias, yo estoy crucificando al Padre y al Hijo. Los estoy matando, los estoy traspasando. ¿Sí? Eso es muy importante. Hoy en día, cuando nosotros no entramos en el nuevo pacto, en que Cristo viva en nosotros y nos hace santos, lo que estamos haciendo es crucificar al Padre y al Hijo. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. No empezó ni terminó con un Cristo humano, ¿sí? No empezó ni terminó con un Cristo humano. La crucifixión viene desde antes y sigue después. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Crucificamos al Padre y al Hijo cada vez que no escuchamos su voz, cada vez que queremos hacer las cosas por nosotros mismos y que no dejamos que Cristo pueda vivir en nuestro corazón. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Cada vez que Dios tuvo que dejar librada su suerte al pueblo de Israel por no querer escuchar su voz, por no guardar el pacto, Dios sufrió con ellos. Mientras el pueblo crucificaba al Padre y al Hijo, ellos sufrían con el sufrimiento del pueblo. Dios no se complace en el sufrimiento de sus criaturas. Todos los creados somos hijos de Dios. Todos. Y cada vez que rechazamos la invitación de Cristo, si yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cada vez que esa invitación se rechaza, cada vez que Dios dice, por favor, escucha mi voz, yo voy a hacer de ti alguien santo. Y nosotros decimos, no me hables porque te tengo miedo, porque algún día me vas a matar. No me hables, que me hable otro ser humano. Quiero videos de YouTube, quiero libros, quiero ver qué me dice alguien igual a mí. Cada vez que hacemos eso, como lo hizo el pueblo de Israel, estamos crucificando al Padre y al Hijo. Meditemos en esto. Voy a dejar también en la descripción
del video la serie de los pactos, ¿sí? El mensaje del tercer ángel, el pacto eterno, para que puedan ver todos los principios fundamentales del tema de los pactos y también los pactos y la ley en la historia de la iglesia adventista. Así que los invito también a que puedan repasar estos temas que son de suma importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima entrega. No olviden suscribirse y tocar la campanita para recibir todas las notificaciones. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.